¿Qué tal, señores y señoras? Bienvenidos una vez más a su programa Parranda Fiscal, en esta ocasión transmitido desde el restaurante El Caserío, la Casa de Lechón en Querétaro. ¿Y qué creen? No se pueden perder los espectaculares lechones segovianos que tienen, el pescado a la sal, vaya, una infinidad de ofertas que tienen aquí en El Caserío Querétaro. Todos sean bienvenidos una vez más, Parranda Fiscal, en esta su guía del emprendedor. Y el día de hoy tengo como invitado a un gran amigo, pero sobre todo un abogado espectacular, que en el dominio del tema del derecho corporativo bastante creativo, da seminarios, da cursos, y pues bueno, les presento a mi buen amigo Jorge Bejarano, a mi estimado George. ¿Qué tal? Que hace mucho que no te saludaba, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Caserío por facilitarnos esta locación, un lugar muy agradable. ¿Qué tal, Y me parece un ambiente muy adecuado para que podamos conversar sobre estos temas que nos apasionan y que seguramente será de gran interés para todo tu auditorio. Oye, hablando de ambiente, te faltó ahí algo, ¿no? Una copita, algo ahí de... Sí, bueno, ya. Pues yo creo que terminando esta charla, claro que sí vamos a poder... Excelente, estimado amigo. Bienvenido seas. Pues muchas gracias, Fernando. Pues bueno, muchas gracias por invitarme, y el tema que me gustaría charlar contigo ha sido particularmente el proceso que estamos viviendo en el mundo del derecho, claro. No solamente los abogados, sino sobre todo los empresarios. Ok. ¿Por qué? Porque si tú recordarás, cuando nosotros empezamos a estudiar la carrera, pues nosotros teníamos que comprar las leyes. ¿Cómo no? Teníamos que comprar las leyes y teníamos que comprar los tomos de jurisprudencia. Wow. Teníamos que comprar después, cuando avanzó el tiempo, tuvimos que comprar los CDs donde venían las jurisprudencias, y era más fácil. Pero con el avance del internet, las leyes se empezaron a estar disponibles, a facilitar para todo el mundo. Entonces, ya cualquier persona, los abogados, pero también gente que no es abogado, gente de la calle, tenía acceso a las leyes. Tenía acceso a las leyes. Claro. Y hoy, bueno, todas las leyes están en internet de forma gratuita, lo que en nuestra época no acontecía de esa manera. No, era un rollo conseguir. Yo me acuerdo muchísimo de la experiencia de Niños Héroes, ¿no? Exactamente. La formación de Niños Héroes, que era una academia para el abogado de a pie en la Ciudad de México, era toda una expertise, ¿no? Ahí, ¿te acuerdas de las vendimias de los libros? Que jurisprudencias, empezaban a sacar los CD que concentraban las jurisprudencias. ¿Te tocó esa parte? Todo el avance lo hemos tenido. Bueno, yo tuve la fortuna de formarme en Niños Héroes 132, donde está el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y en efecto, ahí el litigio es la escuela para todos los abogados que son litigantes. Litigantes en materia civil, litigantes en materia civil, mercantil, familiar, que es la base del derecho. Claro. Entonces, nosotros teníamos que comprar las leyes, comprar los libros. Claro. Y posteriormente había ediciones especiales que eran las mismas leyes comentadas, lo cual nos servía bastante porque nos esclarecía ciertos puntos de las leyes que ya habían sido estudiados por otros jurisconsultos, y las cuales a nosotros nos facilitaba el comparar artículos, comparar legislaciones y poder tener un raciocinio más fundamentado y correlacionado, ¿no? Porque en ocasiones empezaron a salir correlacionados, es decir, este artículo lo puedes complementar con aquel, ¿no? Lo cual, esa misma correlación nos facilitaba bastante el estudio del derecho y sobre todo la aplicación práctica para poder resolver los juicios y los asuntos que teníamos. ¿Qué ha sucedido? Que nosotros, que teníamos que comprar esos libros, con el paso del tiempo, al publicarse en internet, a nosotros los abogados nos ha facilitado muchísimo porque tenemos todas las leyes al alcance de un clic. Claro. Pero ya no solo a nosotros abogados, a cualquier persona de la calle, a cualquier persona de a pie, puede llegar a consultarte algo con Google en la mano, y con Google en la mano, con la ley en la mano. Wow, pero ahora está hasta la inteligencia artificial, George, ¿no? Que le puedes decir, interprétame este artículo, y ya hace su interpretación la inteligencia artificial, que luego lo platicaremos con mucha calma. Ese punto es muy interesante y es a donde estamos hoy. Claro. El punto es de que antes únicamente los abogados tenían acceso a las leyes y a su interpretación porque tenían acceso a libros que tenían interpretación de leyes. Posteriormente, con el internet, los mismos abogados, pero la gente de la calle ya tenía acceso a las leyes, y ahora no solo todo el mundo tiene acceso a las leyes, sino tiene una inteligencia artificial que les puede plantear casos y formas de solución. Entonces, ¿cuál es la función del abogado? Actualmente. La función del abogado sigue siendo
la de ser referente en la interpretación y aplicación del derecho a los casos en particular, en concreto, y soportado por su experiencia laboral. Que eso no lo tiene la inteligencia artificial. Que eso no lo tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un muy buen buscador, no es infalible, de hecho comete muchos errores. Muchas citas de artículos son errados, claro. Pero sí ayuda a un planteamiento. Claro. Un planteamiento. Pero cualquier persona ya tiene acceso a las leyes digitales y a una inteligencia artificial que le puede, de entrada, solventar ciertas dudas, lo cual es valioso. Entonces, la función del abogado es ser el referente, quien interprete las leyes, y ser el referente en quien proponga la mejor solución. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no va a ser responsable por los resultados que se deriven de su análisis e interpretación. Wow, me gusta esa idea. Sí, hay que tener a alguien que se encargue y que dé la cara en esto. De hecho, tú tienes una frase muy interesante que te la he copiado, ¿no? Hay que irle a darle calidez al documento, ¿no? Esa frase como me ha gustado de... Claro, hay que darle rostro a los expedientes. Totalmente, eso lo ha acuñado y lo he practicado así, ¿no? No puede estar ahí el expediente a su suerte, hay que irlo a litigar. Totalmente, ¿por qué? Porque teniendo tal carga de trabajo los tribunales, las dependencias de gobierno, tantos asuntos que deben de tratar, realmente que un expediente se pierde entre miles. Completamente. Entonces, la labor del litigante es darle rostro al expediente. Claro. Presentar cuál es el contexto de las partes, cuál es el interés de las partes, por qué estamos aquí. Por supuesto. ¿Por qué estamos en esta controversia dirimiéndola ante un tribunal jurisdiccional o una dependencia administrativa, dependiendo de qué estemos hablando? Pero el empresario hoy ya llega a consultarte, no a ciegas, ya llega a consultarte con el acceso a las leyes que tiene, sí, claro. Y también ya tiene esto es lo que decías, ¿no? Que es lo que decíamos, y ahora ya existe la inteligencia artificial, donde ante un planteamiento meridianamente bien planteado, te puede proporcionar una respuesta meridianamente bien soportada. Pero la inteligencia artificial no va a litigar los asuntos, claro, no les va a dar rostro a los expedientes y no se va a hacer responsable por lo que sucede en el juicio. Me encanta. Entonces, para eso estamos nosotros, que debemos seguir honrando la profesión con nuestra capacitación constante y con el libre ejercicio de nuestra profesión, buscando siempre el mayor beneficio para nuestros clientes. Me encanta esa postura. O sea, sí hay cosas que no va a poder resolver la inteligencia, y yo me sumaría al hecho de que esta parte de calidez del abogado es sumarse con el empresario, es acompañar al empresario, ¿no? Lo que no va a poder hacer la inteligencia artificial, llega el empresario con el abogado y lo logran. Y tú estás en esa vía, ¿no? Tú estás en ese contexto, en ese camino de Santiago, ¿no? Con toda tu expertise, con todo lo que has recolectado durante tus años de formación profesional en el ejercicio del derecho corporativo. Y hoy por hoy abres temas y planteas capacitaciones, cursos, seminarios inclusive, donde tienes un objetivo particular. ¿Qué buscas con la difusión de tus seminarios, George? Y ponnos un poco en contexto qué es lo que has hecho en este año. Bueno, particularmente hemos tenido la fortuna de poder impartir seminarios a empresarios sobre derecho, diseñados específicamente para personas que no son abogados, excelente, pero que son altos directivos de empresas y también que tienen empresas propias. ¿Y qué les dices? No me imagino qué diálogos desarrollas ahí. ¿Qué les dices? El planteamiento principal es que ellos no son abogados y no van a ser abogados. Claro. Entonces, el contenido no es específicamente legal, sino que es un contenido amplio, vasto, con fundamento y soporte legal, pero de aplicación práctica para los asuntos que se llevan en la empresa y en el mundo cotidiano. Un asunto muy importante, un tema muy importante para enterar a los altos directivos que nos honran con su presencia en nuestros cursos y seminarios, y los empresarios, es darles a notar que el conocimiento del derecho opera siempre en nuestras vidas hasta el momento en el que no estamos y posteriormente cuando ya dejemos este mundo. El mundo del derecho opera siempre, incluso post-mortem. Wow. O no incluso, siempre post-mortem también. Okay. Entonces, ¿cuál es el quiz
del empresario al interesarse por el mundo del derecho, al cual, como lo comentábamos previamente, ya hoy tienen acceso vía libre. Es que se desarrolle un pensamiento transversal. Cuéntame eso. ¿Qué es? ¿Cuál es el pensamiento transversal? El pensamiento transversal es una corriente de pensamiento precisamente que aborda distintos problemas, distintas complejidades, pero bajo dos premisas. La primera, entender los asuntos con una mentalidad fresca, es decir, sin prejuicios, y con base en diferentes ángulos del conocimiento. Wow. Supongamos que tenemos un cubo en el centro, y este cubo tiene 6 caras. De acuerdo. Izquierda, derecha, frente, atrás, arriba y abajo. Claro. Este cubo son diferentes ángulos del conocimiento. Entonces, el mismo problema o situación compleja que se está enfrentando en la vida personal o en el mundo empresarial tiene diferentes caras, diferentes ángulos. Okay. Lo que sucede con nuestras profesiones es de que nos sesgamos a un solo punto de vista. Lo vemos solo de un lado. Solo lo vemos de un lado, y como la misma vida nos ha hecho ser muy especialistas en un solo tema, nuestra visión se reduce, se constriñe, y eso impide que tengamos una visión holística del asunto. Arriba, abajo, frente, atrás y todo lo que dices. Entonces, para tomar las mejores decisiones se debe desarrollar un pensamiento transversal. Pero déjame decirte cuál es el origen del pensamiento transversal. Recordarás que uno de los más grandes personajes de la historia y generales fue Alejandro Magno. ¿Cómo no? Joven, ¿no? Alejandro Magno, hijo de Filipe, conquistador del mundo conocido en ese entonces, en el 300 a.C., alumno de Aristóteles. Él, para conquistar Asia, llega a Frigia, que es el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Okay. Y había una leyenda de que quien desatara el nudo gordiano, de Gordias, que era un rey, iba a ser el conquistador de Asia. Llega Alejandro Magno a Asia Menor y le presenta el nudo gordiano. ¿Cuál era la complejidad del nudo gordiano? Que sus cabos no se veían. Estaba hecho de tal manera que no se veían los cabos. Muy bien. Entonces era visualmente... ¿Por dónde empiezo, no? No se podía resolver. Entonces le presentaron este nudo porque era la profecía que quien desatar ese nudo conquistaría Asia. Llegó Alejandro Magno, le presenta el nudo gordiano, sacó su espada y lo cortó. Y su frase fue: desatado, cortado, es lo mismo. Posteriormente de Alejandro Magno, que resolvió este tema con base en un pensamiento lateral. Pensó de otra manera. Dijo, no lo voy a poder desatar, pero si lo corto, da el mismo efecto porque ya no existe. Ya no existe. Fernando de Aragón, Fernando el Católico, acuñó esa frase en su escudo de armas: tanto monta cortar que desatar. Okay. Tanto monta cortar que desatar, que significa lo mismo. Los asuntos se deben resolver, si no por la vía que se te plantea, debes encontrar otra alternativa, otra visión, claro, no frontal, pero lateral, para que lo resuelvas. Entonces, qué interesante. En 1967, Edward de Bono publica un libro que se llama El pensamiento lateral. Okay. Esta es la base del pensamiento lateral, de enfrentar los asuntos no con una óptica que ya tenemos sesgada, de prejuicios y con base en un solo ángulo del conocimiento, sino verla lateralmente. Okay. Este pensamiento lateral evoluciona a llegar a un pensamiento transversal, que ya no nada más es ver las cosas de frente o de otro ángulo, sino de verlo de todos los ángulos. El famoso holístico. Holístico, con todos los ángulos y con diferentes áreas del conocimiento. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el pensamiento transversal desarrollado en los empresarios los faculta a poder entender la operación de la empresa bajo diferentes ángulos, diferentes visiones, y el derecho es parte fundamental de la empresa, porque con el derecho se funda es uno de los ángulos. Se funda la empresa, y es un ángulo capital, pero es un ángulo que está olvidado, no está olvidado, pero está soslayado
a un especialista y el empresario pierde de vista que el que toma las decisiones siempre debe ser él. Totalmente de acuerdo. Siempre debe ser él, porque la responsabilidad última es de él. No va a ser ni del abogado que esté in-house en la empresa, claro, ni del abogado externo que contrató, porque la responsabilidad, tanto con su empresa, con el consejo de administración y con los accionistas, es él. Y si es el mismo, es con su familia. Claro, y entonces esto me da la impresión de que con esta transversalidad que debe de existir y las diferentes visiones, la parte normativa, la parte jurídica, pues debe de ser un factor de conocimiento, debe ser un conocimiento arraigado por el empresario, no para que lo domine, porque no va a ser abogado, como bien lo planteas, pero sí para que lo conozca, ¿no? Para que sepa dónde está parado. Y tú por ahí es donde empiezas abordas estos temas en tus cursos. Correcto. El empresario no va a ser abogado, va a tener gente que lo auxilie en esa función, pero debe saber qué existe en el mundo del derecho aplicado a la empresa. Su lazarillo. Su lazarillo, exactamente, lo va a guiar por todo el camino que la empresa presenta. ¿Por qué? Porque la empresa en temas legales siempre va a tener que atenderlos. Claro. Sean menores, sean mayores, sean complejos, sean sencillos, pero van a estar presentes siempre. Siempre. Entonces, el empresario sobre la marcha se va forjando con base en experiencia. De acuerdo. Pero, como dicen, la experiencia es el maestro más caro, ¿no? Digo, te cobra caro, pero te enseña bien, pero te cobra caro. Te enseña bien, pero te cobra caro. Te enseña bien, pero te cobra caro. O también otra frase de la experiencia es que primero te da la prueba y después te da la lección. Ok, de acuerdo. Entonces, la experiencia primero te da la prueba, después te da la lección. Claro. Y precisamente, con base en esa experiencia de errores pasados y de costos pasados, pues bueno, se va aprendiendo ciertos matices de cómo opera el derecho. Okay. Pero es un área y es una materia que yo considero que debiera incluirse en todas las carreras. En todas las carreras y no solamente en derecho. Se da en algunas, en administración de empresas, se da derecho, pero somos los muy acotados. Podría visualizarse inclusive como una necesidad de inducción a la parte normativa, ¿no? Es decir, si vivimos la experiencia empresarial, pues es natural que debemos de tener una noción de dónde estamos, ¿no? Y no nada más en lo que nosotros abordamos en este canal, que es básicamente la experiencia fiscal, sino también la corporativa, porque la experiencia corporativa es desde la selección de la creación de tu empresa, desde el cumplimiento de tu marco normativo, desde la implementación de tus tipos de contratos, desde la regulación. El empresario, cuando logra entender este marco normativo, este cúmulo de normatividades, puede llegar a tomar mejores decisiones, ¿o me equivoco? No, totalmente. Justamente conocer todo el marco normativo, pero con un acompañamiento de saber qué existe en el mundo del derecho aplicable a la empresa, claro, y a la vida personal, porque también, si hablamos de empresas familiares, no solamente abarca la empresa, sino abarca la familia con intereses en la empresa. Entonces, ese es un punto bastante importante que no deja afuera únicamente la parte personal, sino que está todo inmerso en la estructura del empresario, en la vida del empresario. El acompañamiento que nosotros proponemos del empresario es una guía de diferentes materias, de diferentes tópicos, es un barniz para darle a conocer cuáles son las áreas que por lo menos debe saber que existen y que van a estar involucradas en la empresa. Nosotros hablamos, primero que nada, de cuál ha sido la evolución de la empresa y nos remontamos hasta la compañía holandesa de las Indias Orientales y posteriormente a la compañía británica de las Indias Orientales, que es donde realmente surge la empresa, okay, donde se emiten las primeras acciones. Curiosamente, Fernando, el modelo de la primera compañía, que es la compañía holandesa de las Indias Orientales, hoy sería la SDRL, una sociedad de responsabilidad limitada. Ok, aquí en México. Y la que le sigue, que es la compañía británica de las Indias Orientales, sería una especie de sociedad anónima, al revés, me confundí. La compañía británica de las Indias Orientales funcionaría como una SDRL, okay, donde únicamente eran invitados a participar nobles y aristócratas de Inglaterra en 1600. Okay. Y la compañía holandesa de las Indias Orientales lo que hace es abrirla al público en general, y en su primer levantamiento de capital, como se llama ahora, llegaron 1.800 inversionistas, vale, en 1604. Posteriormente a ello, en 1606, surge la bolsa de valores de Ámsterdam, que es donde ya surge el mercado.
Vale. Ese es el origen de la empresa, tal como hoy la concebimos. Y que retomando esos datos históricos bastante interesantes, siguen funcionando hoy en día. Es el mismo esquema, con los cambios propios de la modernidad. Posteriormente a eso viene el apogeo de la burguesía, con el siglo de las luces, en el siglo XVIII, y de ahí viene ya el capitalismo de la Revolución Industrial, en 1850, y el capitalismo del siglo XX. ¡Wow! ¿Y qué dato tan interesante que está latente todavía? Y por ejemplo, George, en este punto de los cursos que tú has abordado, de que este año ya entiendo que ya vas a terminar el último, me dices, vas orientando al empresario. Cuéntame un poco esa experiencia. ¿Qué es lo que el emprendedor, el empresario logra con tus cursos? ¿A dónde los llevas? Primero que nada, el punto, como lo comentamos, es a que desarrolle un pensamiento transversal de la importancia del derecho y con los puntos que debe tener focalizados para entender la problemática y complejidades de la empresa. Posteriormente, un marco legal aplicado a la empresa. ¿Tipo compliance? No. Un marco legal aplicado a la empresa, pero no únicamente nos circunscribimos a la parte legal, sino también a la parte administrativa. Porque no puede estar separada una cosa de la otra. De acuerdo. Entonces, la parte legal y la parte administrativa son fundamentales para poder explicar al empresario en dónde se acomoda el derecho y en qué momentos se activa. Entonces, la parte administrativa y la parte legal es muy importante porque nos permite demostrar al empresario de qué manera va a interactuar el derecho en la empresa. ¿Qué es lo que consigue el directivo, el alto directivo o el empresario al capacitarse con nosotros? Pues es tener un conocimiento del mundo del derecho aplicado a la empresa de una manera sencilla, amigable, pero muy fundamentada, muy soportada, tanto en la ley, pero sobre todo en nuestra experiencia. Porque tenemos vasta experiencia en litigio, en prácticamente muchas áreas del derecho, y hemos tenido experiencia en empresas. En empresas transnacionales, en grandes contribuyentes, que son grandes contribuyentes de diferentes tamaños, de diferentes giros, de diferentes actividades económicas, lo cual nos permite entender cuáles son las problemáticas de la empresa, pero no solo las actuales, sino las que van a venir. Porque al empresario lo que le interesa de una consultoría es la estrategia, la estructura y la operación. De acuerdo. Entonces, conociendo cuál es la estrategia legal que se va a llevar a cabo en la empresa, cuál es la estructura que se requiere para que esta estrategia se aterrice, y después cuál va a ser la operación de esta estructura, la ejecución de esta estructura, es lo que va a facilitar que no haya contingencias legales mayores, porque las va a haber siempre. Aquí el quiz es estar preparados para lo que venga, y dependiendo del giro de la empresa y dependiendo del tamaño de la empresa, tú sabes por dónde va, el mismo empresario sabe por dónde van a llegar los golpes. Este es mi riesgo. Una empresa que se dedica al retail va a tener un riesgo diferente a una empresa que se dedica al arrendamiento, a la construcción. Dependiendo del tipo de giro, dependiendo del tipo de empresa, él mismo sabe cuáles son sus riesgos. Pero los problemas van a venir. Los problemas van a venir ya sea generados hacia el interior de la empresa o van a venir del exterior. Pueden venir de clientes, proveedores, empleados, autoridades. De tu contabilidad, porque la vez pasada tuvimos a Ángel aquí invitado y platicábamos de los riesgos que se ocasionaron involuntariamente por la emisión de un CFDI, ¿no? Precisamente, pero si te vas al derecho corporativo, ahí nosotros hablamos de lo que son las políticas de manuales y procedimientos. Excelente. Si existen políticas de manuales y procedimientos en una empresa, la persona que esté hoy y la persona que esté mañana va a saber o va a estar compelida a saber cuáles son los parámetros de calidad, de protocolo, de orden y de responsabilidad que tiene al emitir un CFDI. Y en caso de duda, tendrá la responsabilidad de preguntar. De preguntar cómo proceder en esta actuación. Entonces, como tu invitado anterior, Ángel, tuvo la situación con los CFDIs, donde no se allegó, o esa empresa no se allegaron a una opinión jurídica interna de la empresa para saber si era correcto. Y en el llenado del CFDI, si eras vendedor o suministrador de hidrocarburos, pues eso a la autoridad le generó mucho ruido. Claro. Entonces, el abogado corporativo
en las empresas se dedican no solo a hacer actas de asamblea, porque eso está superado desde hace siglos, a hacer actas de asamblea, sino que se dedica el abogado corporativo de la empresa a ayudarle al empresario a tener la estrategia, la estructura y la operación. Pues fíjate, George, que yo te felicito por ese tipo de iniciativa que tienes de acercarlo y cambiar la visión al empresario. Me gusta mucho tu idea y tu visión con la que sales explicándole los diferentes ángulos con los que tiene que analizarse eso. Y pues bueno, aquí en el foro que nos sigue, pues también va dirigida la información a jóvenes emprendedores, a empresarios, profesionistas. ¿Alguna conclusión general donde tú digas por qué vale la pena prepararse en estos rubros? Vale la pena prepararse mucho en estos rubros porque precisamente en el día de hoy, en la actualidad en la que vivimos, las empresas están más que nunca reguladas y sobrereguladas por el gobierno. Okay. Las faltas y los errores cuestan. Si una empresa quiere crecer, sea una startup, sea una pyme, sea una empresa mediana, tiene que profesionalizarse. Y profesionalizarse es implementar las mejores prácticas corporativas, que no es lo que un abogado se le ocurra, sino que esto emana del Consejo Coordinador Empresarial, con su manual de mejores prácticas corporativas, que la última actualización es de este año, de 2025, donde el Consejo Coordinador Empresarial dicta una serie de parámetros que las empresas deben cumplir o deben acercarse a para tener una práctica corporativa óptima. Si las empresas quieren levantar capital, tienen que tener la parte legal impoluta. Impoluta debe tener una buena administración de la parte legal y debe tener al día todos los documentos, tanto, sabes, de los estados financieros, claro, la contabilidad, la parte legal, considerando que las empresas se manejan por 4 rubros principales. Bueno, los efectos legales en las compañías son 4 rubros principales, que son los aspectos financieros, los aspectos fiscales, los aspectos corporativos y los aspectos operativos. Operativos, ok. Entonces, financieros, fiscales, corporativos y operativos. Estos 4 grandes ramales derivan en 4 grandes áreas de responsabilidad. Completamente. Entonces, si la empresa no está al unísono, como una orquesta, en lo que cada área debe hacer y las consecuencias legales que cada área puede detonar, cuando llegan ya los problemas, ya están en una situación de focos rojos. Claro. Entonces, no solamente es prevenir, porque estamos acostumbrados todos nosotros a comprar antibióticos, pero no aspirinas. Es decir, nosotros no prevenimos. Y no solamente se trata de prevenir, sino se trata de mejorar la operación, porque hoy por hoy las empresas no pueden subsistir si no tienen un adecuado cumplimiento regulatorio. Ahí es donde hablaríamos del compliance. Okay. Y una adecuada administración legal. Qué interesante. Pues fíjate, George, que yo te agradezco esta información que nos compartes. Vamos a dejar tus datos aquí en las redes sociales para que puedan darle seguimiento a tus espacios y sobre todo te voy a agradecer que de repente nos compartas estas convocatorias a tus foros para que evidentemente lo podamos también nosotros aperturar con quienes nos hacen el favor de seguirnos y pues que se puedan inscribir, porque tengo entendido que tus foros, aparte de que te decidiste que sean en línea, también tienen precios accesibles, ¿no? Para que el emprendedor pueda enfocarse a ellos, ¿no? Claro, el objetivo es ayudar al empresario. De acuerdo. El objetivo es ayudar al empresario y acompañarlo en los emprendimientos que tenga, ya sea para levantar capital, ya sea para perfeccionar su empresa o ya sea para reducir los riesgos y las consecuencias que esto genera, que generalmente es el dinero. Excelente, pues fíjate qué bonita información, qué buena datos nos das. Para mí siempre es una dicha platicar contigo por todo este léxico tan abundante con el que te conduces y las experiencias que nos compartes. Yo te voy a repetir otra que me compartiste en algún momento que también he aplicado, que es en esta profesión, como en otras tantas, aplicas el dicho que dices, hay veces que el pato nada, claro, y hay veces que ni agua bebe. Entonces, te agradezco tu participación, mi estimado George. Bueno, Fernando, y pues, muchas gracias. Gracias a ti. Y señores, gracias por habernos dado seguimiento en su programa Parranda Fiscal, en la guía del emprendedor que tenemos preparado para ustedes. Y no se pierdan el material que les vamos a compartir de George, como esta guía del empresario
del emprendedor y del empresario que tenemos para ustedes con toda la calidad que ustedes se merecen. Hasta la próxima desde el caserío La Casa del Lechón en la ciudad de Querétaro. Hasta pronto.